Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a tener una conversación sobre la confianza en uno mismo, ¿ok? Vamos a hablar sobre que parte del camino del desarrollo personal y espiritual o la iluminación, como se le llama en la esotérica, o el ir a buscar el nirvana, o la excelencia personal, o convertirnos en pilares de la sociedad. Este camino tiene que llevar sí o sí confianza en nosotros mismos, ¿ok? Porque si queremos ser unos pilares de la sociedad, si queremos ser estas grandes personas, estos servidores públicos, debemos de empezar a confiar en nosotros mismos, ¿ok? Por lo que hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre cómo tener confianza en nosotros mismos, el crear una visión, o sea, cómo creer en nuestra visión, en nuestra opinión. Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, sobre los modelos de la sociedad, los moldes de la sociedad. También vamos a hablar sobre el intentar no ser gobernados por el ego o bueno, y el hecho de buscar la excelencia sin autotorturarnos. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre cómo tener confianza en nosotros mismos, ¿ok? Ese es el tema principal. Cómo tener confianza en nosotros mismos. El camino que queramos emprender debe de tener confianza en nosotros mismos, ¿ok? Entonces, si queremos convertirnos en grandes personas, en servidores públicos o en pilares de la sociedad, como yo le llamo, si queremos convertirnos en personas de bien, en personas que ayudan a los demás, en personas que ayudan a la sociedad, debemos de trabajar en confiar y creer en nosotros mismos, ¿ok? Cuando nos encaminamos en este camino, en este sendero, sin trabajar en nuestra confianza y sin trabajar el creer en nosotros mismos, cuando empezamos a caminar, se empieza a sentir, es como estar haciendo el bien, pero sin sentirse bien, ¿ok? Es caminar sin fuerza, es caminar sin propósito, ¿ok? Es como caminar, es como ser un maestro, pero no sentirse maestro, ¿ok? Es como tener un propósito, pero no tener la mentalidad para poder caminar bien ese propósito, ¿ok? Se siente como si fuera el camino correcto, o sea, se siente como si no fuera el camino correcto, como si a veces el miedo si a veces el miedo te comiera, ¿ok? Te devorara. Y tú mismo te cierras las puertas, ¿ok? Por miedo, por este ego, el síndrome del impostor, te cierras tus puertas, ¿ok? Y caemos en el síndrome del impostor, ¿ok? Que voy a hablar sobre eso, ¿ok? Entonces caemos en el síndrome del impostor, que nos empieza a atacar, a autosabotear, ¿ok? Nos empieza a atacar con malos pensamientos, que nos empieza a... O sea, lo que hace el síndrome del impostor es que nos ralentiza, ¿ok? Todos tenemos ego, ¿ok? Todos, ya sabemos, todos tenemos egos. Hasta el ser más iluminado tiene ego, ¿ok? Solamente que se ve de otra forma cuando el ego se transforma en luz, se transmuta en luz, ¿ok? Se ve de otra forma y vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? El ego, cuando está en caída de conciencia, son todos estos traumas, estas palabras feas que nos dijeron, todo esto acumulados en una energía, ¿ok? Forman un cúmulo de energía que es el ego, que también se puede ver como la sombra, ¿ok? El ego actúa de diferentes formas, ¿ok? Una de las formas en las que actúa cuando está en caída de conciencia es que
nos empieza a atacar, ¿ok? Es, nos empieza a atacar con nuestro valor propio, ¿ok? Se empieza a meter con nuestro valor propio, nos empieza a autosabotear y se convierte en esa voz que nos distrae, ¿ok? El ego es el distractor, por lo cual el síndrome del impostor, que es el ego, nos distrae de nuestro camino, ¿ok? Nos distrae de hacer nuestro trabajo que tenemos que hacer, nuestro trabajo que nosotros decidimos hacer, ese propósito que nosotros nos dimos, ¿ok? Esto nos afecta cuando intentamos servir públicamente. Cuando nosotros estamos en el camino del desarrollo personal o del desarrollo espiritual, o cuando nos queremos sanar, o cuando queremos cuando buscamos la excelencia propia, la excelencia personal, o cuando buscamos la iluminación o mejorarnos así, normalmente este ego, este síndrome del impostor aparece, ¿ok? Empieza a aparecer. Sí, bueno. El ego se vuelve nuestro destructor, en vez de ser quien nos impulse a nuestro propósito. En vez de ser este poder que nos individualiza y que nos da esta confianza en nosotros de que nuestro movimiento político va a funcionar, yo lo creo porque tal y tal y tal y tal y tal cosa que contiene mi movimiento político funcionan y los he buscado y he hecho, lo he puesto en práctica y si funciona todo eso. En vez de ser este impulso que nos empodera, se vuelve en el impulso que nos traiciona, ¿ok? Es como es como que nuestro héroe interno es asesinado, ¿ok? Nuestro héroe interno sí, bueno, es asesinado, ¿ok? Es lo mismo que acabar con nuestros sueños, es lo mismo que empezar a... Es el empezar a perder la conexión con el niño interno, ¿ok? Que son los sueños y así. Los sueños, no sueños, sino como estas metas, ¿no? Esto hay que aclarar. Todas las personas que intentan ser pilares de la sociedad, que intentan caminar verdaderamente el desarrollo personal y el desarrollo espiritual y el crecimiento de la conciencia y todo esto, y intentan emprender y hacer algo por la sociedad e intentan servir, han pasado por esto, han pasado por este síndrome del impostor, porque este camino de ser el héroe de la historia es un camino arquetípico, ¿ok? Es el camino del héroe, ¿ok? Y normalmente aparece cuando hay riesgos. O sea, el camino del héroe es riesgoso, ¿ok? Un héroe claramente se tiene que enfrentar a sus miedos y todo eso, ¿ok? Pero cuando no lo hace, cuando el héroe aún no llega a ese enfrentamiento con el ego normalmente lo está torturando, ¿no? Pero bueno, es el camino del héroe. Quien no diga quien diga que no ha pasado por eso, que no ha tenido el síndrome de impostor, todo eso, puede que esa persona tenga un rasgo de egoísmo, sea egoísta o sea narcisista, y que por esa razón no lo pasó, o que no sea real, que este camino del desarrollo espiritual o del desarrollo personal o así sea falso, que sean progresos falsos o superficiales, ¿ok? Cuando el síndrome del impostor aparece cuando de verdad estamos haciendo el trabajo, cuando de verdad estamos haciendo el trabajo de desarrollarnos personalmente y de cambiarnos y todo. Cuando estamos haciendo profundamente esto, este síndrome empieza a aparecer, ¿ok? Cuando no es así y es un cambio superficial, el síndrome claramente no va a aparecer, ¿ok? El síndrome del impostor es un patrón de comportamiento que se encuentra en nuestra mente, ¿ok? Es como que
o sea, es el ego, ¿no? Es el ego que agarra un patrón de comportamiento donde empieza a ser el que nos autosabotea, ¿ok? Nuestro ego, cuando agarra este patrón de comportamiento, se encuentra torturándonos a nosotros mismos, ¿ok? Y empieza a autosabotearnos, empieza... bueno, este patrón de comportamiento se crea cuando el ego y el miedo a avanzar, el miedo a equivocarse, el miedo a hacer o decir algo o hacer las cosas bien o a equivocarse o así, cuando este miedo se une con el ego, crean el síndrome del impostor, ¿ok? Es como que el ego se aprovecha de este miedo para poder empezar a crear desconfianza en ti y empezar a que tú dejes de hacer, que tengas fe, o sea, empezar a dejar que tú dejes de tener fe en ti, ¿ok? Y que, y que empieces a dejar de tener fe en quién eres y en quién quieres ser en el futuro, ¿ok? Es como si tiene, a ver, tiene una paradoja, ¿ok? Una paradoja universal, una paradoja cósmica. Este síndrome del impostor, este ego, actúa de forma negativa, nos empieza a torturar, a autosabotear, nos empieza, como se dice aquí en Chile, a poner, o sea, es como la frase de Chile que aquí en Chile se dice de que no nos empezamos a poner la pata en el camino, ¿ok? Nosotros nos ponemos la pata, que es eso de que nosotros nos hacemos caer. Nosotros hacemos que nuestros trabajos caigan, que nuestros trabajos no funcionen, ¿ok? Y es esto, ¿no? El ego hace esto de que nos empieza a destruir, nos empieza a poner la pata, a obstruir todo eso. Pero porque nos protege, ¿ok? Funciona como un mecanismo de seguridad o de precaución, ¿ok? Que es como por precaución voy a hacer que todo te salga mal, voy a hacer que tú desconfíes en ti y que tú mismo te hagas tropezar por si acaso suceda algo. Para que no suceda algo malo, te hago tropezar, ¿ok? Es como eso. Esa es como la paradoja, ¿ok? Que tiene este síndrome, este ego. Cuando nos encerramos en el miedo y en la inseguridad, cuando nos quedamos en él, cuando no salimos de esta dinámica, que esta dinámica es el ciclo de abuso, donde siempre tu psique está torturándote y torturándote y torturándote, lo que sucede es que empezamos a deteriorarnos psicológicamente y empieza a deteriorar nuestra voluntad, nuestras virtudes, todo eso, nuestra personalidad se empieza a ir, todo eso. Como si el miedo y el ego te empezaran a devorar tu vida, empezaran a devorar tu personalidad o tu chispa, ¿ok? Y esto de que el ego y el miedo te empieza a devorar son el mito del Minotauro y el mito de Saturno o Cronos devorando a sus hijos, ¿ok? Bueno, en ambos mitos hay héroes, un héroe es el que tuvo que tomar valentía y tuvo que tomar sabiduría y todo eso para poder surgir, para poder elevarse, para poder transmutar el ego, para poder salirse del miedo, todo eso. El mito del Minotauro. El Minotauro nos revela, este mito nos revela el misterio de la psique, del ego. O sea, nos revela el misterio del ego. ¿Ok? El laberinto donde se encuentra el Minotauro es el cerebro. ¿Ok? Ya lo he dicho un poco. Y dentro del laberinto se encuentra el Minotauro, que es el ego. ¿Ok? Es el diablillo. Es el ego. Estos animales que tienen dos cuernos que perturban de su cráneo
representan, en la sombra, representan el hiperpolarizarse, la dualidad mental, o sea, el no haber llegado a la unión de estos dos polos, de los polos cerebrales. En vez de unir a estos dos polos, se separen y se separan y se separan y perturben del cráneo cuernos. En la luz se ve como una mente fuerte o una mente sabia, una mente que sostiene mucha información, ¿okay? Una mente que puede ir hacia adelante sin miedo, ¿okay? Pero en la sombra se ve como el ego, como este ser o esta como vocecita que te hiperpolariza, ¿okay? Que te separa de tus polos, ¿okay? Que te mete en el miedo. Entonces, se dice que el Minotauro devora a los héroes, devora a los héroes que van a luchar con él, ¿okay? Que esto significa el ir a intentar asesinar al ego, el ir a enfrentar al ego, pero no, o sea, es el ir a intentar asesinar al ego sin tener confianza en nosotros mismos y sin tener sabiduría ni fuerza interna, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no tenemos esta fuerza interna o no, bueno, cuando no intentamos de entrar y buscar esta fuerza interna e ir al ego, a la mente y empezar a como luchar con el ego, cuando no hacemos eso, el ego nos va torturando y nos va asesinando, por así decirlo, va asesinando a nuestro héroe interno, ¿ok? Pero cuando llega, en el mito, cuando llega Teseo, que es el héroe que asesinó al Minotauro, Teseo fue ayudado por una doncella que iba a ser su esposa. Esta doncella le dio un ovillo de lana, donde esta doncella iba a firmar el inicio del ovillo de lana y Teseo tenía que llevar el ovillo de lana. ¿Okay? Y iba dando lana, iba estirando la lana, iba así, para ir dejando un rastro, en donde luego él iba a poder salir del laberinto con facilidad después de asesinar al Minotauro. Entonces, esta escena, simboliza el conectar con nuestra psique o nuestra alma, el conectar con nuestra fuerza interna para ir a nuestra mente y poder luchar contra el ego o el Minotauro, ¿ok? El luchar en el laberinto simboliza el ir a luchar con el ego por claridad mental o por como para desencadenarte del miedo o del ego, ¿ok? Para poder luego volver con el alma y poder ya estar libre del ego y ya poder conectar con el alma, con la luz y la verdad, ¿ok? En el mito de Saturno o Cronos, el mito de Saturno devorándose a sus hijos es famosísimo, ¿ok? Es muy famoso, ¿ok? Porque es también uno de los mitos como principales que se cuentan en la mitología griega, ¿ok? Pero en resumen, el titán Cronos, padre de los dioses Hestia, Hera, Demeter, Hades, Poseidón y Zeus, ¿ok? Un día fue visitado por el fantasma de su padre, Urano, quien le dijo que uno de sus hijos lo iba a castrar y le iba a quitar su reino, tal como lo había hecho él con Urano. ¿Ok? Cronos había castrado a su padre y, o sea, el castrar a sus padres, a su padre, eso tiene un simbolismo claramente. El castrar al padre en estos mitos es quitarle el reino. O sea, es como el dejar esa era. Como que una era ya terminó. O como que el reino de tal energía terminó. ¿Ok?
Entonces Urano, el fantasma de Urano, le va a decir a Cronos, su hijo, que uno de sus hijos iba a hacerle lo mismo que él hizo con él, con su padre. Por lo cual, cuando nació su primera hija, la diosa Hestia, diosa del fuego sagrado, la devoró. Y así lo hizo con todos sus hijos, porque cayó en pánico y en miedo. Pero cuando nació Zeus, que fue escondido por su madre, Cronos no supo que lo que se devoró no fue su hijo. La madre de Zeus lo escondió para que él pudiera crecer y luego vengarse de su padre. Y a cambio, o sea, a Cronos le dio una piedra envuelta en pañales que Cronos se comió sin pensarlo. Cuando Zeus creció, cumplió la profecía. Él fue donde su padre y lo castró. Todo este mito tiene un simbolismo claramente, ¿ok? Como ya lo hemos explicado, como ya lo he mencionado varias veces y ya lo hemos analizado, Saturno es la representación, Saturno y el dios Cronos son la representación del primer chakra, el chakra raíz, ¿ok? Cuando este chakra cae en sombra, cae en los miedos o la fobia, ¿ok? Que fue lo que pasó en este mito, ¿ok? Entonces, cuando Cronos se come, o sea, este simbolismo, esta metáfora de que Cronos o Saturno se devora a sus hijos, que es así como medio perturbante, simboliza que el miedo que se atora en el chakra sacro, cuando el chakra sacro, o sea, cuando el chakra raíz se atora en el miedo, este miedo te empieza como a consumir, ¿ok? Y el hecho de que la primera hija de Cronos o Saturno haya sido Hestia, la diosa la diosa Hestia, que es el simbolismo del fuego sagrado, del fuego que recorre por nosotros, el fuego que nos da la vida, el fuego que nos da la chispa interna, que nos da esa personalidad mágica. El hecho de que Saturno se haya devorado a esta primera hija, que fue este fuego interno, es entonces el simbolismo de que el miedo empieza a devorar a la vida, ¿ok? Empieza a consumir tu vida, empieza a consumir tu personalidad, tu chispa la empieza a apagar, ¿ok? Entonces, el simbolismo de que Zeus, justamente Zeus, que es la representación, es Júpiter, es la representación del chakra sacro del Padre Blanco, representa que se necesita esta voluntad o esta fuerza, esta disciplina, este orden, que nos haga salir del miedo, que nos haga enfrentarnos al miedo. ¿Ok? Tiene representación con la espada. ¿Ok? El chakra garganta lo simbolizaban, el símbolo que le daban al chakra garganta era el de la espada, ¿ok? Esto se ve reflejado en el tarot. Las espadas son la representación del aire, de la voz, de los pensamientos, todo eso, ¿ok? Y al chakra garganta se le representaba con ese símbolo, el símbolo de las espadas, ¿ok? Entonces, el que se necesite que Zeus o que Júpiter o el chakra garganta esté activado para poder enfrentar al miedo y asesinar al miedo y castrar al miedo, simboliza el que necesitamos esta voluntad o esta fuerza, que es la espada, que para afrontar al miedo, ¿ok? Para ir con la espada a ir a enfrentar al miedo, ¿ok? Para poder dejar esta relación tóxica con el miedo, ¿ok? Todos nosotros podemos ser estos héroes, podemos ser ese padre blanco que se afronta el miedo, podemos ser ese Teseo que va
al mundo interno y va a contraatacar, va a luchar con el Minotauro, ¿ok? Todos podemos ser los héroes de nuestra historia, todos podemos ser, todos podemos tomar la decisión de ser valientes, de hacer las cosas, de contraatacar al miedo, ¿ok? De salirnos del hoyo de la indiferencia o del hoyo de la depresión, de la ansiedad, ¿ok? Todo eso lo podemos decidir nosotros, ¿ok? Pero debemos de confiar en nosotros. Teseo pudo asesinar al Minotauro, pudo asesinar al ego, porque confió en él y confió en que lo que simboliza la fuerza interna, esa conexión con esta fuerza interna, iba a funcionar para asesinar esa voz distractora. Para ser el Zeus que destruyó a su padre, al miedo, para ser ese padre blanco que destruye el miedo, debemos de confiar en nosotros. Debemos de poder tener la espada. Ok. Debemos de confiar en nosotros. Debemos de ser sabios y pensar con claridad. Ok. Entonces, debemos de empezar a escogernos a nosotros mismos, ¿ok? Si no nos escogemos a nosotros como los héroes, nunca vamos a ser héroes y vamos a ser personas que se encuentren en el hoyo de la indiferencia, ¿ok? Vamos a convertirnos en carcasas etéricas, como le llamaba Madame Blavatsky, ¿ok? Debemos de ser, para ser pilares de la sociedad, así lo voy a llamar, para ser pilares de la sociedad debemos de luchar contra el ego, debemos de enfrentarnos al miedo para poder avanzar y crecer y poder llegar a ser grandes pilares de la sociedad, grandes servidores públicos, ¿ok? Debemos de empezar a quitarnos estos moldes sociales de encima, ¿ok? Porque también en nuestras sociedades, en el mundo en sí, existen moldes o modelos, ¿ok? Modelos a seguir o moldes a seguir, ¿ok? Estereotipos o ideales, como muchas veces se les menciona, ¿no? Muchas veces estos modelos o moldes funcionan, ¿ok? Funcionan muchas veces funcionan como cárceles para las personalidades, ¿ok? Para las personalidades creativas que existen, ¿no? Los estereotipos sociales no son tan factibles, ¿ok? Este tema de los moldes o de los ideales o de los estereotipos o lo que se debería de ser, o como se le dice aquí en Chile, que a los jóvenes se les dice de que son el futuro de Chile y por eso deben de estudiar, ¿ok? ¿Qué digo? No está mal. La idea es que no hay que tomarnos tan a pecho esto, no hay que decir, sí, tenemos que, somos el futuro de la sociedad y por eso me voy a meter a estudiar una cosa que no me gusta pero que es importante para la sociedad. No, porque hacer esto es crear una distopía, ¿ok? De cómo debería de ser una sociedad, ¿ok? Muchos de estos estereotipos, como ya lo dije, sí sirven para oprimir, o sea, sirven para poder impulsar a las personas. Hay personalidades que sí son estereotípicas, claramente, o sea, sí hay la persona que sí le gusta estudiar, si hay la persona que le gusta trabajar, si hay, por ejemplo, la mujer que le gusta estar en la casa, si hay esos estereotipos y si hay personas que sí aceptan estos estereotipos, pero porque les gusta, porque les nace hacerlo, no como normalmente lo vemos, de que la sociedad te inculca eso, te adoctrina en eso, te dice de que tienes que seguir estos estereotipos, tienes que seguir estos moldes, por mujer tienes que ser
por ser mujer tienes que estar en la casa y saber cocinar y todo. Y tú por ser hombre tienes que trabajar no importa que no te guste, tienes que trabajar en ese trabajo las 24 horas, 24/7, ¿no? El hablar de estos estereotipos y así, es para decir que no debemos, como ya lo dije, de tomarnos tan a pecho esto, de decir que estos estereotipos son como los que se deberían de seguir, o que debemos de seguir estos estereotipos, ¿ok? Para poder salirnos de estos estereotipos sociales, o quizá de estos estereotipos que la propia familia inculca en nosotros, debemos de llevar un camino de autoconocimiento, ¿ok? Debemos de emprender el camino del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, ¿ok? El camino del autoconocimiento nos va a poder liberar de estos moldes sociales, o estos modelos sociales, o estos estereotipos, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, el camino del autoconocimiento, de conocernos, de conocer quiénes somos, de conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros gustos, quiénes somos, cómo nos vamos a presentar. Conocer todo eso nos saca de estos moldes, porque a veces normalmente estamos en modelos sociales, en estereotipos sociales, seguimos estos estereotipos, pero, o sea, porque normalmente seguimos estos estereotipos y no sabemos quiénes somos. Y normalmente la gente que sigue estos estereotipos y no les importa sus sentimientos, o sea, de que no les importa seguir sus sueños o ser el héroe de su historia, normalmente hacen estos estereotipos, cumplen estos estereotipos, pero en el fondo, si pudiéramos así de que leer la energía de estas personas, sabríamos, o sea, si leyéramos sus energías, sus emociones, sabríamos que están súper tristes, que el trabajo no es el que querían, más encima le pagan mal, se casó a muy temprana edad y se arrepiente de eso, o tuvo hijos a muy temprana edad y se arrepiente de eso, cosas así. Se arrepienten porque siguieron estereotipos, ¿ok? Porque no se conocieron a sí mismos. Para escapar de estas cárceles, bueno, son cárceles sociales, ¿ok? Hay un libro, no me acuerdo muy bien del nombre, pero les voy a dejar una imagen acá. Un libro que habla un poco sobre el tema de las cárceles sociales y cómo estos modelos nos van encarcelando nuestras personalidades, ¿ok? Y es lo que hace que en la población se cree un bajo rendimiento en el trabajo laboral, que la gente esté insatisfecha con su vida, los divorcios, el dejar a tus hijos tirados, el abandonar a tus hijos, todo eso, el suicidio, la despreocupación de la persona en sí, todo esto, como esta cárcel social que se crea con estos modelos, son como los principales, son como estos problemas los que manifiestan, ¿no? Claramente estos estereotipos sí sirven, ¿ok? Los estereotipos no los satanicemos tantos, ¿ok? Lo que no hay que hacer es tomarlos en serio, así como sí, tengo que seguir este estereotipo porque si no me va a ir mal en la vida. No tomarlos, como ya dije, tan a pecho, como se le dice aquí en Chile, ¿ok? Pero sí sirven estos estereotipos. Cuando se ocupan bien, sirven para sirven para buscar dentro de estos estereotipos, ¿ok? O sea, son como opciones de vida, ¿ok? Y tú
mientras te vas conociendo, vas viendo estas como opciones de vida y vas viendo como con cuál encajas. Perfecto, ¿ok? Porque si hay personas que sí encajan con un estereotipo en específico. Sí, por ejemplo, hay mujeres que sí les gusta estar en la casa, que sí les gusta ser ama de casa, les gusta cocinar, les gusta criar a los hijos. Hay mujeres que sí les gusta eso y están conformes con eso, y porque así son ellas. O sea, ellas quieren tener una familia, ellas quieren cuidar la casa, todo eso. ¿Okay? Y sí hay hombres que les gusta trabajar duro y tener una casa y tener hijos y casarse. Y sí les gusta eso porque sí, así son. ¿Ok? Porque, o sea, son así, ¿ok? Y escogieron estas opciones de vida. Porque tampoco se tomaron a pecho estas opciones de vida. Tampoco se pusieron a pensar de que tengo que ser ama de casa porque la sociedad lo dice. Y porque si soy mujer tengo que hacer eso. No. Lo hicieron porque les gusta hacer eso. También como hay hombres que les gusta cocinar, les gusta esta vida de cocinar, de arreglar la casa. O sea, de arreglar la casa. No adornarla, sino como ir arreglando la casa, de que ahora voy a hacer el living más grande y lo voy a pintar de tal color bonito, todo eso, ¿no? Les gusta esta como opción de vida, y a la mujer también. Hay mujeres que les gusta el trabajo duro y quizás sí les encanta criar a los hijos y adornar la casa, pero les gusta trabajar las 24 horas, o sea, les gusta trabajar mucho, todo eso. Hay opciones de vida diferentes, ¿ok? No hay que tomarnos a pecho esto de los modelos, los moldes sociales, todo esto, ¿ok? Bueno, la idea es que no hay que encadenarnos en estos estereotipos, ¿ok? Porque hay veces, no hay que encadenarnos, no hay que pensar que por ser hombres o por ser mujer debemos de seguir un estereotipo específico, ¿ok? Porque sí existen estereotipos de conciencia, ¿ok? Sí existen estereotipos, buenos estereotipos que sí ayudan aportan a la sociedad, ¿ok? Como es el caso de este estereotipo del hombre trabajador y de la madre de casa, ¿no? Que la madre se preocupa de criar unos buenos hijos para la sociedad, y el padre se preocupa de trabajar bien para que sus hijos puedan después, o sea, puedan ver este esfuerzo, y puedan ellos después replicar este esfuerzo y sean personas que se esfuercen, ¿ok? Los estereotipos y los moldes y los modelos sociales, si hay algunos de conciencia. Claramente, como ya dije y lo voy a repetir, no debemos de tomarnos tan a pecho estos estereotipos, ¿ok? No debemos de pensar de que tan extremadamente pensar de que por el hecho de ser mujer debo de estar en la casa y cosas así. No, claramente no. Bueno, la idea es que debemos de saber quiénes somos y ver si nos gusta estas como opciones de vida que existen, ¿ok? Si no nos gusta ninguno, ir a crear como un nuevo camino o una nueva oportunidad de vida, una nueva como oportunidad de vida, una nueva propuesta de vida, ¿no? Nosotros podemos decidir si queremos seguir un estereotipo, una vida arquetípica común, que también son vidas arquetípicas muy lindas, ser una ama de casa, ser una madre que cría a sus hijas, todo eso, y ser un padre trabajador y que se esfuerce, son vidas muy lindas. Claramente el casarse también, todo eso. Entonces debemos de tener, o sea, nosotros somos quienes decidimos tener esta vida, si queremos tener esta vida o queremos romper el molde, si queremos ser así como una personalidad como rebelde, por así decirlo, ¿no? Pero rebelde con causa. Pero bueno, para esto hay que
recalcar que toda decisión, si tú quieres ser una ama de casa, está bien. Si tú no quieres ser una ama de casa, no porque, ay, es que él es machista o el comunismo, todo eso, no quiero ser ama de casa porque es machista y así. No por eso, no por eso no vamos a aceptar esta conversación. Porque tú tienes la decisión de o ser ama de casa o no ser ama de casa. ¿Ok? Tú puedes decir, no, quizás no quiero ser ama de casa porque sí me gusta el trabajo, sí me gusta esforzarme, sí me gusta tener mi propio dinero, yo conseguirme mi propio dinero, sí me gusta yo emprender y yo hacer todos estos temas laborales, y por eso no quiero ser ama de casa, pero sí quiero tener hijos, o sí quisiera ser ama de casa porque me gusta estar en la casa y me gusta ordenar y me gusta la tranquilidad y criar a los hijos, todo eso, ¿no? Tú tienes la decisión, ¿ok? Pero no tomes no hay que tomar decisiones de que no, yo no voy a ser ama de casa porque eso es machista y, y esto es lo que el hombre quiere y esto es lo que la política quiere, todo eso, no es machismo ni nada de eso, son opciones de vida que tú puedes tomar, decidir tomar o no tomar, o hacer una mezcla de ambas, ¿no? Cuando creemos en nosotros mismos, o sea, cuando nosotros sí creemos en nosotros mismos y sí confiamos en nosotros mismos, puede suceder que caigamos en egocentrismo, en egoísmo, ¿ok? Por creer que nosotros vamos a lograrlo, ¿ok? Sí, bueno, está esta línea. La idea es que bueno, esto a veces, esto de caer en el egocentrismo a veces sucede cuando tenemos o sea, sucede normalmente cuando sucede lo que en espiritualidad le llaman el despertar espiritual, ¿ok? Donde logramos encontrar nuestro propósito y sentimos, cuando logramos encontrar nuestro propósito y sentimos que vamos a hacer lo que venimos a hacer, como los nuevos mesías, ¿ok? O los nuevos guías, ¿ok? Sí, bueno, la idea es que hay veces en las que en el despertar espiritual caemos en lo que se le llama el síndrome del Mesías, ¿ok? Que es básicamente caer en creer que nosotros somos el nuevo Mesías, que nosotros vamos a cambiar el mundo, que nosotros somos los revolucionarios, que nos tienen que seguir a nosotros porque nosotros somos, no sé, quizá ha pasado que cuando la gente tiene un despertar espiritual y cae en el síndrome del impostor, sí creen que son Jesús, que son Jesús que reencarnó para que todos lo siguieran. ¿Ok? La idea es que caen en egocentrismo creyendo que ellos son los elegidos, ellos son el Mesías, claramente, ¿no? Para salir de este egocentrismo, es caer en el egocentrismo. Son los dos extremos del ego. Porque el ego puede ser destructor y caer en el miedo y todo eso, o puede ser este egocentrismo en donde nos convertimos en narcisistas y decimos de que nosotros somos los elegidos, de que yo soy el elegido, así que me tienen que seguir a mí porque yo soy el nuevo Mesías o cosas así, ¿no? Para poder salir de esto o para poder para no caer en esto, ¿ok? Hay que
empezar a cultivar la humildad, ¿ok? Con el amor propio, junto con el amor propio y conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Vamos a poder lograr hacer el equilibrio entre ser estos egocentristas, estas personas egoístas, estos mesías, disque mesías, es empezar a dejar de ser egoístas, a no caer en este egoísmo, pero tampoco caer en este autosabotaje. Es mantener un equilibrio en donde digamos sí, pues sí, no soy de que el Mesías, pero yo estoy haciendo algo por la sociedad. O sea, si valgo. Lo que yo estoy buscando si vale. Entonces, o sea, hay que ir haciendo este equilibrio, ¿no? Cuando buscamos, sucede a veces que cuando buscamos la excelencia propia, podemos llegar a caer en una tortura, ¿ok? Hecha por nosotros mismos. Una autotortura. Esto se debe a... O sea, esto se ve mucho cuando se busca ser buena persona para enseñarles a los demás, o cuando se busca ser un buen pilar de la sociedad, todo eso, ¿no? Cuando queremos ser quienes ayuden a la sociedad, ser servidores públicos. Bueno, si se manifiesta esto como una autotortura, ¿ok? Porque, o sea, se manifiesta como una autotortura porque al momento de que tropezamos, cuando nosotros empezamos este camino de la autoexcelencia, la excelencia propia o el desarrollo personal, cuando tropezamos y no hemos trabajado en el ego, se manifiesta como el empezar a reproducir estas como palabras que te dicen de que te equivocaste, o no eres bueno, o fallaste, o vas a tener que volver a hacerlo, cosas así, ¿ok? Empiezan a como aparecer el autotorturarse sí, bueno, la idea es que empiezas a buscar, en vez de la excelencia, o sea, el ser el optimista, el conocerte a ti mismo, todo eso, cuando tú buscas todo eso, pero cuando se confunde, esto se empieza a confundir con la perfección, con la búsqueda de la perfección, empezamos a caer en esta autotortura, ¿ok? ¿Por qué? Porque la perfección es algo que no existe claramente, y camino, o sea, paso con paso, vamos a o equivocarnos o vamos a hacer las cosas bien, ¿ok? Pero cuando nos torturamos, o sea, los errores son importantes en el desarrollo porque nos impulsan a seguir adelante y a pulirnos, ¿ok? Entonces, todo esto empieza a aparecer en nuestra mente cuando estamos en el cuando nos estamos autotorturando, ¿no? Está bien buscar la excelencia personal, el desarrollo personal, la excelencia social, todo eso, pero no hay que llegar hasta a ese punto de autotorturarnos, ¿ok? Porque cuando llegamos a ese punto es cuando confundimos, cuando ya empezamos o sea, cuando ya confundimos lo que es la excelencia, el conocerse a sí mismo, el empezar o sea, el encarnar ciertas virtudes, todo eso, con la perfección. Que la perfección, como ya dije, no existe. ¿Ok?
Sí, bueno, claro, la idea no es de que dejarnos llevar por las tentaciones o todo eso. No, no es eso, sino empezar a convertirnos en sabios, ¿ok? Que es saber cuándo sí y cuándo no. Saber cuánto sí y cuánto no. ¿Ok? De que si estoy cuidando mi dieta, mi comida, estoy intentando comer balanceadamente, pero un día me invitan a comer hamburguesas, puedo ir, comerme una hamburguesa y luego quizás hacerme un jugo desintoxicante, ¿no? Todo eso, o sea, ser un sabio. No decir de que no puedo comer hamburguesa y si como hamburguesa tengo que volver a iniciar la dieta, todo eso, no. No es eso, es empezar a buscar un equilibrio entre caer en la tentación y entre ser perfecto, o sea, ser un sabio, ¿ok? Debemos de buscar ser filósofos, ser alquimistas, ¿ok? Lo que ser estos alquimistas que pueden tomar los minerales básicos y convertirlos en oro, ¿ok? Debemos de poder ser sabios, ¿ok? De poder saber cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Es buscar el equilibrio, ¿ok? El equilibrio en todo está... Todo, hay que empezar a buscar el equilibrio en todo, ¿ok? Esta es una nota final. Bueno, como ya vimos, como ya estamos viendo, para poder confiar en nosotros debemos de conocernos a nosotros mismos, tener amor propio, valor propio, pero también no olvidarse de el amor hacia los demás, el valor hacia los demás y el empezar a equilibrarnos, a convertirnos en sabios que saben filosofar y ser conscientes de sus acciones, de sus decisiones, ¿ok? Hay que convertirnos en conscientes, ¿ok? Volvernos en personas conscientes es volverse personas conscientes de sus acciones, ¿ok? Y de sus pensamientos, ¿ok? Entonces, como nota final, yo sé que esto va a resonar con bastantes personas. Yo sé que están buscando ser pilares de la sociedad, ser maestros, están buscando ser maestros de maestros, como se dice en la antroposofía. Y sé que tienen el síndrome del impostor y sé que se están autotorturando. Sé que están pasando por eso porque emprender el viaje de conocerse a sí mismo y de convertirse en un pilar de la sociedad, en ser estos servidores públicos, sé que están pasando por todo eso, porque esto, porque esto van de la mano, ¿no? El conocerse a sí mismo y ser pilares de la sociedad. Sé que sé que este camino es difícil, el del desarrollo personal, el de ser servidores públicos, el de ser pilares de la sociedad, es difícil. No por el hecho de que no pensemos en que nos van a escuchar o de que no nos van a seguir o no nos van a acompañar, sino por el hecho de que tenemos miedo, tenemos el miedo de que no somos lo perfectamente perfecto, ¿no? Que debemos de ser para que nos presten atención o para que la gente nos vea y nos siga, ¿ok? Porque no estamos por completo sanos y no podemos estar así, ¿no? Pensamos así de que
para poder ser pilares de la sociedad o para poder ser guías, debemos de ser perfectos y saber todos los misterios del universo, todo, y ser totalmente sanos y todo, ¿ok? Sé que ustedes saben que para conocerse a sí mismos, para tener una vida plena y ser pilares de la sociedad, debemos de trabajar en nosotros. Porque eso es lo que siempre o sea, esa es como la solución, ¿ok? A todo. Conocernos a nosotros mismos, trabajar en nuestra sanación, ¿ok? Trabajar en todo esto. Pero aquí está la clave. No debemos de ser controladores de nosotros mismos. Porque lo que vamos a hacer es decaer en la sombra. Si nosotros queríamos salirnos de la sombra, controlándonos demasiado, nos va a hacer decaer de nuevo en la sombra. No estoy diciendo que tengamos que no tengan que cuidarse o que tengan que volver a las malas prácticas, sino que tenemos que encontrar este equilibrio entre darnos un gustito y mantener la disciplina, y tener en mente que nosotros no somos seres perfectos, no somos ni Dios es perfecto, porque como lo vemos, existe el mal, ¿me entienden? O sea, sí existe el mal, por lo cual no existe la perfección, porque ni Dios es perfecto. Claramente Dios es todo y hay que respetarlo y todo. Pero el Dios que viene acá a experimentar la vida no es perfecto. ¿Ok? Pero podemos pulirnos. No podemos ser perfectos, pero podemos pulirnos y podemos hacer lo que soñamos, lo que soñamos, si tenemos amor propio, empatía, voluntad, disciplina, discernimiento, paz, flexibilidad, compasión y más importante, sabiduría. No dejes que el ego te consuma en miedo. Aprende a dominar tu ego y a poder enfrentar tus miedos, ¿ok? Y entenderás cómo crecer. Y veremos cuál es el verdadero camino, el sendero de la luz. El sendero de la luz no es la perfección. El encontrar al nirvana no es la perfección. El salir del mundo del demiurgo e irse al pleroma e irse a unir con Dios no es el encontrar la perfección. No es eso. Y podemos verlo. Mucha gente, más en el internet, por Instagram me ha aparecido ciertos videos donde hay cristianos que te dicen: Dios no escogió a gente perfecta para darle los mensajes que hay en la Biblia. No escogió, por ejemplo, creo que, un hombre creo que le era infiel a su mujer o algo así, no me acuerdo muy bien, pero no escogió a los perfectos, sino que escogió a los que de verdad dejaron que Dios se sentara en su alma. ¿Ok? No hay que ser perfectos porque la perfección no existe. ¿Ok? No existe nada que sea perfecto. Solamente hay originalidad. Hay que ser originales. Hay que ser nosotros. ¿Ok? Incluso Apolo, el dios Apolo, el dios de la excelencia, Apolo no era perfecto. ¿Ok? Y se ven los mitos. Apolo no era perfecto, pero era excelente. O sea, que él
intentaba ser siempre virtuoso, ¿ok? La idea es que no tenemos que buscar ser de que los más sabios, sin ego, sin apegos a lo material, sí no hay que tener apego a lo material, sí hay que ir soltando las cosas claramente, pero no hay que desfasarnos totalmente de la materia, porque hacer eso, buscar esta perfección, buscar esta perfección en temas espirituales, ¿no? Dejar de tener ego, dejar de tener apego físico a lo material, el dejar de tener estas interacciones sexuales, todo esto, el dejar de hacer esto, es considerado escapismo espiritual, donde te quieres escapar de la materia, porque no aprendes a trabajar con la materia, y como no la aprendes, como no entiendes la materia, te intentas escapar de ella, pero no se puede. Los chakras, para poder pasar del chakra sacro al chakra del corazón, primero debemos de pasar por el chakra plexus solar, que el plexus solar es la representación de la tercera densidad de la materia. Para poder conectar con Dios y poder conectar con estas energías y con todo esto, o si queremos ser pilares de la sociedad, si no lo queremos ver tan espiritual, si queremos ser pilares de la sociedad, servidores públicos, si queremos ser excelentes personas, no hay que buscar la perfección, porque nos estamos saliendo de la materia, nos estamos saliendo de la realidad, que la realidad es que no somos perfectos, no somos perfectos, pero podemos buscar la excelencia, podemos buscar el equilibrio sí, quizá todas las comidas en el presente tengan químicos, tengan metales pesados, todo eso. Sí, está bien, consumo de eso, pero hago ejercicio para equilibrar todo esto, para mantener mi cuerpo con salud, todo esto. Me desintoxico con jugos verdes, hago grounding, tomo baños de sol, medito, hago journaling, todo eso, ¿no? Me baño diariamente, en las mañanas o en la noche, todo eso, ¿no? O sea, la idea es que nos convirtamos en sabios, ¿ok? Sabios que sepan escoger, que sepan ser conscientes. El ser seres conscientes es ser conscientes de nuestras decisiones, ¿ok? Entonces, ser conscientes de que sí, me voy a comer una hamburguesa, pero después voy a hacer ejercicio o me voy a desintoxicar con un jugo verde, ¿no? Hacer todo esto de que sí, voy a ocupar el teléfono, ¿no? Voy a ver redes sociales por un cierto tiempo, pero después voy a ir a la naturaleza y voy a ver el sol y voy a estar en el pasto, todo eso, ¿no? Todo esto, ¿no? Es el ir buscando el equilibrio. Esta es la excelencia, ¿ok? No hay que buscar esta perfección de desligarnos del ego. Claramente no lo vamos a poder hacer, porque si existe el ego y si va a existir ego, toda gente que esté aquí en la materia va a tener el ego, ¿ok? Y puede transmutarlo. Cuando el ego se transmuta, se convierte en la personalidad mágica, se convierte en este impulso que nos lleva hacia la luz. No que nos lleva hacia la sombra, sino que nos lleva a la luz. Todos tienen ego. Pero para tener un ego bueno hay que transmutarlo. Y para hacer eso hay que comprender la materia y hay que comprender el ego y hay que hacernos sabios. Hay que hacernos filósofos de la vida. Porque la vida es la escuela más grande de filosofía. ¿Ok? Y bueno, eso sería el episodio de hoy. Sí, bueno, intenté hacerlo lo más completo, pero bueno,
Espero les guste. Les envío luz, les envío sabiduría. Busquen el camino del autoconocimiento y busquen ser sabios. ¿Ok?